Estuvimos explicando y reflexionando sobre esa insistencia que el Papa ha dado a la Iglesia en orden a la nueva evangelización, de tener en cuenta la importancia de emplear esos dos pulmones que necesita la Iglesia, el pulmón jerárquico y el pulmón carismático. Como dijimos, Cristo, su manera de evangelizar fue muy clara: anunciar un reino espiritual, la conversión, la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, algo que no se ve, y acreditarlo con signos visibles, como son los que él realizó, de hacer milagros y de expulsar demonios. Y eso fue lo que confió luego a sus apóstoles. Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos, como puede verse en la narración que Lucas nos ha conseguido en los Hechos de los Apóstoles. Ellos iban anunciando la misericordia de Dios, el perdón de los pecados que había llegado a los hombres, y mostrándolo con esos signos maravillosos de los milagros y de las liberaciones de los espíritus inmundos. La Iglesia no puede realizar una nueva evangelización si seguimos, como decía Francisco, en el octavo sacramento, que lo llama el papeleo, una visión burocrática en la que uno sigue administrando indiscriminadamente el bautismo a personas que no van a ser educadas luego en la fe, dando la primera comunión a niños de familias que no practican y que va a ser la primera y la última comunión, confirmando a muchachos que no están viviendo una vida cristiana, que no van a misa, que no han cambiado de vida, permitiendo que se celebre el sacramento del matrimonio entre personas que no aceptan el proyecto de Dios sobre el matrimonio, sobre la sexualidad humana. Y por tanto, eso, estando en un octavo sacramento, en un papeleo, en una burocracia en la que falta lo que hacían los primeros cristianos, que antes de recibir un sacramento hacía falta un proceso de catecumenado, de discernimiento de si esa persona había cumplido lo que luego se le iba a preguntar. ¿Has renunciado al pecado, a todas las seducciones del mal, a los malos espíritus? ¿Y crees realmente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sin ese catecumenado, la labor de la Iglesia acaba, como dice el Papa, en una burocracia que no tiene ningún sentido. La Iglesia necesita renovarse en el Espíritu Santo, y esa renovación ha de contar, uno de los ingredientes es el volver a retomar y a volver a actuar ese poder que recibimos los ministros con la imposición de las manos, de sanar y de liberar. Y ese doble poder de sanar y de liberar tiene que ser lo normal en las comunidades cristianas. Eso es lo que hace que los no creyentes crean, se fijen, porque están viendo algo nuevo, algo distinto. Recuerdo que hablando con un obispo me decía: es que a mí no me gustan las misas de sanación, y le tuve que explicar que no es cuestión de que le gusten, sino que son algo que han sido reguladas por la sede romana, con una serie de pautas. Es decir, la misa es la misa, pero al acabar, claro que se puede imponer las manos a los presentes pidiendo por su sanación, para que el Señor los sane. Y eso lo que hay que hacer simplemente es hacer cumplir las normas establecidas por la autoridad de la Iglesia, pero no rechazar ese tesoro, ¿verdad? Ese tesoro que tenemos
en la Iglesia a través de los ministros ordenados, los diáconos y los sacerdotes, tanto el sacerdocio del presbiterado como del episcopado. Y esto es algo que tiene que ser lo normal. Los carismas no son algo ante lo que haya que tener una prevención. Y hasta tal punto, pues es así que Roma ha querido incluir en el dicasterio de los laicos pues un órgano que se llama Caris, dirigido a ayudar a la renovación carismática católica en su despliegue, en su desarrollo. Hay que entender que eso forma parte, que es lo normal, la misión de la Iglesia. Si no, es que no creemos en lo que dice San Pablo en el capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Los carismas, explica en el capítulo 12. Capítulo 13, todos ellos han de estar impregnados por la caridad. Y el capítulo 14, todos ellos han de estar dirigidos y encauzados por la jerarquía. De esa manera, no hay que tener ningún miedo a esos carismas. El ministerio de sanación, el ministerio de liberación, son algo imprescindible en la Iglesia. Y no se debe perder de vista que la misma liberación requiere el ejercicio de la sanación, porque, como decía el Papa Francisco en el discurso que dirigió a la penitenciaría apostólica en ese discurso anual en el congreso que realiza la penitenciaría sobre el fuero interno, pues les decía que en ocasiones notarán los confesores que hay un problema, que hay algo que excede lo natural y al mismo tiempo que esa persona tiene alguna afección psicológica. Dice, pues ojo, dice el Papa, no descarten lo espiritual por el hecho de que haya algo psicológico, porque como vienen los evangelios, muchas veces el origen de una enfermedad es origen espiritual, es por una influencia del demonio, y otras veces el demonio aprovecha la enfermedad para perturbar también de manera extraordinaria. Es decir, lo psíquico y lo espiritual no se contraponen. El demonio aprovecha la fragilidad psicológica de la persona y otras veces provoca esa fragilidad física o psicológica con sus ataques preternaturales. Por tanto, no descartar, que es uno de los grandes errores que se cometen muchas veces, pues va uno a un exorcista, una persona, y dice, bueno, tú tienes esta cosa psicológica y por tanto no vengas por aquí. No, si es que lo cortés no quita lo valiente. El que exista un problema psicológico no excluye que haya también una afección espiritual. Han de tratarse las dos cosas. Lo psicológico desde lo psicológico y lo espiritual desde ese poder espiritual que tienen los ministros de la Iglesia y que ha de ejercerse en favor de los fieles. El mismo ministerio de liberación, como digo, necesita tener en cuenta la sanación interior de la persona. Como veremos más adelante, las puertas del enemigo, que utiliza el enemigo para atacar de manera extraordinaria, varias de ellas son de tipo de sanación interior. Por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, las heridas afectivas que se han producido en la gestación y en la infancia. Por ejemplo, herencias que arrastra la persona de sus antepasados. Pues todo eso requiere una sanación. Y esa sanación condiciona la liberación de las personas. El padre Amort solía decir que se extrañaba de que a veces se prolongan los procesos. Y es que la exorcística romana, la exorcística europea, tiene menos en cuenta el aspecto de sanación y por eso se eternizan muchas veces las liberaciones. Mientras que la exorcística latinoamericana, más que se ha alimentado de esa matriz
de lo carismático, pues ha tenido muy en cuenta, porque ha sido el Espíritu el que lo ha revelado, ha tenido mucho más en cuenta estas cuestiones de sanación de heridas, y los procesos de liberación son de ordinario mucho más rápidos, más breves, más efectivos. Y es que el ministerio de liberación, los exorcismos, las liberaciones, hay que ejercerlo muy carismáticamente. Esto no es una cuestión de agarrar un ritual y leerlo y ya está. No, hay que vivirlo. Cada oración hay que vivirla en el Espíritu, escuchando el Espíritu, creyendo que el Espíritu es el que va a actuar y el que va a guiar al ministro, el que va a ayudar a los presentes, el que va a intervenir, el que va a sanar y va a liberar a esa persona por la que se está intercediendo. Es decir, el mismo ministerio de liberación, ministerio exorcístico, debe ejercerse siempre de una manera carismática, vivirla en el Espíritu Santo, vivirla sabiendo que es el Espíritu el que sana, el que actúa, el que libera, y no pues como una especie de cosa pues mecánica, automática, en la que el protagonista fuera el ser humano.